Buenos días, mi nombre es Jimena Elizabeth Santana García. Este es el primer proyecto del parcial 1 en la materia Historia Universal Contemporánea. El día de hoy vamos a hacer una breve historia acerca de lo que fue la conquista de los españoles a México, en ese entonces la Tenochtitlan. Y pues tenemos que empezar viendo los que eran los personajes principales en esa época. Y pues el principal que hizo todo lo que fue la conquista fue Hernán Cortés y Diego Velázquez. En ese tiempo el rey de España era Carlos I, tenía 19 años cuando empezó todo esto de la conquista. Y acá en Tenochtitlan era la gran ciudad, era la ciudad más poderosa de México. Entonces ahí se hablaba el náhuatl, eran politeístas y como ustedes saben pues todo esto de lo que eran los aztecas. Entonces un día Diego Velázquez decide hacer una expedición, ir a ver, a investigar lo que es el nuevo continente, porque muchos decían después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, llegaron los rumores de que en estos lugares había mucha riqueza y había unos imperios muy grandes. Entonces Diego Velázquez empieza la expedición a Cuba, se va y después es Hernán Cortés quien le sigue a ir a Cuba. Después de eso, pues iniciaron una expedición a México, pero esta expedición no era mandada por el rey, sino era una expedición entre comillas ilegal. Entonces Hernán Cortés llega a México, específicamente en Yucatán, que se hace la primera matanza donde pues se encuentran los aztecas contra pues, los que son los españoles. Después de eso se fueron a Veracruz y fundaron una de las principales ciudades españolas. Ahí fue donde se empezaron a formar pues lo que son las colonias. Entonces llegan a Veracruz y fundan la gran ciudad. Después de eso hacen una alianza con los tlaxcaltecas, se alían, se hacen aliados y de ahí se van a la matanza de Cholula, donde nuevamente se enfrentaron los que son los aztecas, bueno en ese momento mexicas, y se hace pues una matanza, una rebelión entre los españoles y ellos. Después de eso, en 1519, por fin llegan a la gran Tenochtitlan. Allí los recibe el que era su emperador de Tenochtitlan, Moctezuma, y recibe a Hernán Cortés, porque para ese entonces Hernán Cortés se había peleado con Diego Velázquez, porque Diego Velázquez no estaba de acuerdo en ir a México, ya que era, como lo había mencionado antes, ilegal, entre comillas. Entonces él se decidió quedar en Cuba, mientras que Hernán Cortés se fue hasta llegar a Tenochtitlan. En Tenochtitlan llega y habla con Moctezuma, lo reciben. Muchos de los anteriores con los que había tenido batallas y se habían enojado muchísimo porque decían, ¿cómo es posible que los dejara entrar? Entonces ahí vienen varias teorías. Una de las teorías es de que los aztecas, o pues los que eran los indígenas, los veían como deidades, los veían como dioses porque eran muy diferentes a nosotros. Ellos tenían pelo, traían armaduras, llegaron con animales que antes no había aquí y empezaron a crear que tal vez eran dioses. Entonces esa es una de las posturas de que dicen que tal vez los recibieron pensando que eran pues dioses, porque eran algo no normal de ver, era algo totalmente distinto a lo que estaban acostumbrados. Y otros dicen que Moctezuma tal vez no pudo controlar antes y tenía miedo, entonces pues decidió ser su aliado. Pero para eso Hernán Cortés se hace aliado de Moctezuma porque él sabía que si era amigo o era aliado de Moctezuma iba a poder tener todo lo que era el imperio de Tenochtitlan. Y así pasa. Entonces en una noche se hacen festividades propias, rituales, tipo de cosas así. Parecía que todo estaba pacífico, pero en eso, con miedo de que los indígenas estuvieran planeando algo en contra de los españoles, empiezan a matar los españoles a los indígenas, siendo que nada más eran como festividades propias de su cultura de los aztecas. Entonces matan a todos y están
después de la matanza estaban muy enojados todos los mexicas o aztecas porque decían que cómo era posible. Se supone que los habían dejado entrar, que eran aliados, que éramos pues buenas, una buena amistad con los españoles. Entonces se enojan muchísimo y una noche los aztecas se preparan y arman batallas para poder matar a todos los que son los españoles. Los matan y se convierte en la noche más triste, o la noche triste, como se conoce ahora, un suceso muy importante. Después de eso, al parecer en esa batalla o en esa noche triste no estaba Hernán Cortés y tuvo que regresar con mucho ejército. Le pide a Moctezuma que por favor calme a todos los que están ahí, a todos sus, pues, a los que estuvieron en la batalla en esa noche, en la noche más triste. Pero todos estaban tan enojados con Moctezuma porque dejó que ellos hicieran eso a su gente. Entonces lo matan a Moctezuma, matan a más españoles, incluso casi matan a Hernán Cortés. Después de eso, pues ya sin el del imperio, sin Moctezuma, pues los españoles estaban muy preocupados porque pues ya no tenían al aliado que les ayudaba a controlar y pues estaban las tropas casi sin nada. Entonces ahí dices, ¿cómo fue que conquistaron? Después de eso, regresando un poquito antes, recordamos que los tlaxcaltecas eran aliados de los españoles y ellos no los traicionaron. Entonces, después de lo que fue la Noche Triste, ellos decidieron ir a resguardarse con los tlaxcaltecas y en lo que fue el tiempo en el que pasó, los españoles reunieron más tropas, reunieron a mucha gente para volver a combatir con los indígenas. Entonces, después de eso, después de que pues, empiezan a armar un ejército más grande y todo eso, Tenochtitlán sufrió una pandemia, una epidemia muy grande. Muere el que fue el sucesor de Moctezuma y se queda otra vez Tenochtitlán un poco bajo en lo que son su ejército, por así decirlo. Mueren muchas personas que habitaban ahí, muere el sucesor y ahí es cuando llega Cuauhtémoc, que fue el último emperador azteca de Tenochtitlan. Tomando en cuenta todo lo de la epidemia, que ya no había gente, que ya no había pues quien peleara contra los españoles y tomando en cuenta que el ejército español había crecido muchísimo, sumando todos esos factores, pues toman la ciudad de Tenochtitlán y empiezan la batalla final, que empezó en abril de 1521 y terminó el 13 de agosto de 1521. Los españoles toman la ciudad y pues desde ahí surge lo que es la Ciudad de México, arriba de lo que era la antigua Tenochtitlan. Y ya después de eso pasan muchos años y en 1810 empieza la independencia, en 1821, que eso ya es diferente. Hablando del colonialismo, podemos dar un gran ejemplo de lo que es esto, porque como ustedes saben, el colonialismo es que un imperio tome otro lugar lejos o no vecino de su imperio, sino más lejos. Tenemos el ejemplo de cuando Inglaterra tomó Estados Unidos, las 13 colonias y todo eso. El colonialismo, pues para los españoles fue muy bueno porque sacaron muchas riquezas y explotaron a todos, surgió la evangelización, todo ese tipo de cosas. Y pues para nosotros los mexicanos, nuestra cultura pues se fue un poco extinguiendo por parte de los españoles. Toman riquezas, toman dominio sobre la gente y pues toman todos los aspectos de ese lugar, pero no de una manera cerca, sino de una manera lejana, no de sus países vecinos, sino lejos. Y pues eso es parte de lo que es el colonialismo y fue lo que fue pues cuando los españoles conquistaron a México, el colonialismo. Y pues eso es todo. Muchas gracias.